Estamos en Cardona. Ubicada en la comarca del Valles, hay un sitio que la sal creó riqueza. Y esta riqueza construyó poder. Estamos en las minas de sal de Cardona, un fenómeno geológico único en el mundo. Veus tot això? Sí, Això és resina. tot això és resina. El miner no volia a dins de la mina, tirava aquí, entreu per aquí. Per aquesta entrarem. Lo que hoy visitamos como cuevas era en realidad la antigua galería de la mina Nieves, una de las explotaciones de sales potásicas más importantes del planeta, hasta su cierre en 1990. Acabo de darme con la cabeza. Un recorrido de unos 500 metros a 86 metros de profundidad, donde se pueden apreciar formaciones de estalactitas y estalagmitas. Verás sal blanca y sal de tonos rojizos, incluso anaranjados, que es debido a la presencia de hierro, que como no está en contacto con el oxígeno exterior, crea estos colores. Hace 40 millones de años, un mar cubría toda la Cataluña central. Este mar, con el paso de los años, se fue evaporando y lo que quedó fue una placa de sal de kilómetros de espesor. Con la presión de las placas tectónicas, fue empujado hacia arriba, creando lo que parece una montaña. Y lo que vemos solo es la punta del iceberg, que mide unos 120 metros de diámetro. Pero en realidad tiene como unos 2 kilómetros de profundidad. Debido a la erosión de la lluvia, se dice que la montaña sigue modificándose o creciendo cada año. Los romanos lo llamaban el oro blanco y pagaban a sus trabajadores con ello. De ahí viene el origen de la palabra salario. Se usaba para conservar comida, para mantener ejércitos, incluso para mantener ciudades enteras. Gracias a este recurso, los señores de Cardona se convirtieron en la familia más rica de la corona de Aragón. Vale. Gracias, Chucky. Está llena de sal. Y después de estar en las minas de sal, ahora toca una parada súper importante, la comida. Y no es solo una pausa, es una parte de la experiencia. Esto es un restaurante en el casco antiguo de Cardona, donde sirven comida casolana tradicional catalana. Tienen baldosas, si os fijáis, son de 1700. Mirad esto. Así. Uf, quema mucho, ¿eh? Top. ¿Y qué nota le das al puré? Del 1 al 10. ¿Un 7? ¿Sí? ¿Te ha gustado entonces? Yo esto un 8,5.
ver si... El Chucky, ¿qué te has pedido? Mira, mira, mira esto. Y vamos a probarlo, ¿no? Porque esto tiene un pinta, ¿no? Tiene pintón. Oh, qué tierno, tío. Voy a probar un cachito del tuyo, tío. Con vuestro permiso. Le doy a esto un 9, tío. Un 9 de 10. Y a esto un 8,5 también. Está muy bueno, pero es que me ha gustado más esto ahora. ¿Te gusta el tiramisú? ¿Te gusta? ¿Quieres probar? ¿Oh? Uy, es casero. Me suena un poquito el bizcochito de abajo. Lo de abajo. Esto. Como que le echan alcohol y a mí me sobra un poco el alcohol, no sé. Vale, ¿con tarjeta? Sí, está muy bueno todo. No, merci. Es un sitio muy top en el casco antiguo. Y poco más, gente, vamos a continuar el camino, ¿vale? Vamos a ver la siguiente parada que es que vais a flipar. Y nos disponemos a dónde vamos. Vamos al castillo. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Vale, acabamos de llegar al castillo y solo llegar, mirar esto. Look at that. Este es el castillo de Cardona. Es considerado la fortaleza medieval más importante de Cataluña. En 1714, tras la Guerra de Sucesión, el castillo resistió el asedio brutal de 34 días por parte de un ejército borbónico de casi 15.000 soldados. Sus murallas eran demasiado fuertes y su punto demasiado estratégico. Tras la caída de Barcelona el día 11 de septiembre, Cardona continuó resistiendo una semana más. Fue la última fortaleza en rendirse ante las tropas de Felipe V. El 18 de septiembre no cayó porque lo hubieran atacado ni lo hubieran combatido y ganado. No, no, no. Solo fue mediante una capitulación firmada. El gobernador de la plaza, Manuel Desvalls, decidió rendirse solo después de conocer la caída de Barcelona para evitar un mayor derrame de sangre innecesario cuando ya se sabía que la guerra se había perdido. Se considera de las fortalezas más inexpugnables de Europa. Y tenemos aquí como una salita, no sé qué debe ser esto. Supongo que es como sería para como vigilar. Dentro del castillo hay una joya única, la Colegiata de San Vicente de Cardona. Tiene más de 19 metros de altura, lo cual era una hazaña increíble o casi imposible de hacer en el siglo XI. Tiene el atrio, que en las entradas se conservan restos de pinturas de murales originales del siglo XII. Las pinturas auténticas se trasladaron al Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero aquí hay unas réplicas idénticas. Le ponen como grapas a las tacos, pero en todas ellas. Luego tenemos la cripta situada bajo el presbiterio, alberga 3 naves y separadas por columnas, que estaban única y exclusivamente para las riquezas de San Vicente. Tenemos el Panteón Ducal, que contiene los sepultores de algunos de los duques de Cardona, aunque muchos ya están hechos mierda, digamos, entre tú y yo, de la guerra, y entonces se rompió bastante lo que viene a ser todo. Luego tenemos la Torre de la Miñona, que es la parte más antigua y emblemática del castillo de Cardona. Fue construida en el siglo XI
aunque hoy mide unos 15 metros de altura. En su origen alcanzaba los 25 metros de altura. Para zona de vigilancia y poder controlar el Valle de Sal, fue lo mejor que pudieron hacer. El nombre de la torre proviene de una trágica historia de un amor prohibido. Se ve que, según la leyenda, Adalés, que era la hija de los señores de Cardona, los señores de Cardona eran cristianos y ella se enamoró de alguien que era musulmán. Entonces, al ser descubiertos, su padre tuvo tal cabreo que lo que hizo fue encerrarla en la torre sin poder salir. O sea, la encerró para siempre. Según la leyenda, Adalés murió de pena y soledad, pero se dice que su fantasma vaga aún por los pasillos, especialmente cerquita de la habitación 712. Acordaros de esto porque será importante luego. En 1931, el conjunto fue declarado monumento histórico artístico, lo que impidió que lo siguieran derrumbando. Lo estaban derrumbando, por cierto. A mediados de los años 60, el Estado decidió incluirlo en la red de paradores nacionales para fomentar el turismo de interior y salvar así un poquito la estructura. Fue inaugurado en 1976 como el Parador de Cardona. Donde está ahora mismo el comedor actual del hotel, antes era el donde comían los monjes, era el comedor de los monjes. Y ahora volvemos con el tema de la habitación 712. Un misterio, un caso fantasmas, no lo sé muy bien, pero está ahí. La gente que se ha hospedado aquí lo dice. No sé si es verdad, si queréis que lo sepamos, nos podemos venir a dormir en otro vídeo, solo hace falta apoyo. A diferencia de otras habitaciones, la habitación 712 sigue manteniendo su estilo como medieval, como antiguo. Según lo que dice internet, la habitación 712 es en la planta 7 del parador y es una habitación especial, una habitación que no te dan si tú no la pides exclusivamente. Si tú pides una habitación en este hotel, no te van a dar la 712, a no ser que tú digas que quieres esa habitación bajo tu responsabilidad. Hay ruidos de muebles, hay llamadas a recepción cuando no hay nadie hospedándose en esa habitación. Se encienden, se apagan luces, se encienden, se apagan grifos. Dice gente que se ha hospedado en esa habitación, que se queda a dormir ahí, que cuando está a punto de dormirse ve una silueta en el pie de la cama, agarrada así. No sé si es verdad, tengo curiosidad, la verdad. Hoy no vamos a dormir aquí, pero en otro vídeo podemos venir a dormir aquí, ¿o no? Vendremos con equipo especializado para cazar fantasmas. Luego también hay como una historia de un caballero que lo ven que atraviesa paredes y tal. Eso me parece como menos de miedo, pero también está ahí. Suele valer eso, unos 110 euros, 2 personas, pasar una noche en la habitación 712. Y pues bueno, hemos acabado ya lo que viene a ser la visita al castillo. Y nada, mi conclusión final, tomándome esta cervecita, es la siguiente. Cardona no es solo un lugar, son dos mundos. Arriba está el poder, abajo la sal y en medio la historia. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Recuerda comentar dónde te gustaría que fuéramos la próxima vez de Cataluña, a poder ser. Y nada, esto es Descubriendo Cataluña y esto solo acaba de empezar. Bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.